los ejercicios. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Muy importante, cuando yo cargo la base de conocimientos, observen, esto sí es clave. Tiene que aparecerles la ruta y obviamente la base de conocimiento y la palabra compile, o sea, que la pudo compilar. O sea, esto es muy importante porque esto quiere decir que efectivamente lo pudieron realizar ustedes. Y recuerden que cuando lo hacíamos con el compilador en línea, se divide la pantalla en derecha e izquierda y la base de conocimiento se carga de lado izquierdo estando de frente de la pantalla, como lo hicimos en la sesión anterior. Pero es muy importante, si no cargan la base de conocimientos, no van a poder hacer nada. O sea, ahí es lo primero que tienen que hacer para que no les marque error. Entonces, regresamos a la presentación y aquí lo que estamos observando es un grafo. Vean ustedes esta imagen, ahorita se las voy a explicar. ¿Qué características tiene este grafo? Observamos que es un grafo compuesto, que es un grafo dirigido, porque las líneas tienen señalización de dónde a dónde va el sentido. Además, tiene aquí valores intermedios. Estos valores pueden ser dados por el problema y el tipo de conocimiento que se quiera plantear. Puede ser una inversión, puede ser tiempo de un recorrido, puede ser algún costo. Entonces, esto me lo va a dar el planteamiento del problema. Cada uno de estos nodos que yo estoy viendo, que son los pequeños círculos, vienen identificados, obviamente, con letras mayúsculas, representando algo, pero además tienen también otro valor interno, que ese valor puede ser, por ejemplo, horas en que se han estado trabajando, pueden ser, si es una inversión, a lo mejor las horas en que entró la inversión, el tiempo que ha estado el dinero invertido. Entonces, el grafo, tanto como el árbol, va a desarrollarse en base al tipo de problema que estamos planteando. Aquí vemos un tipo de grafo también dirigido, pero mucho más complejo, porque observamos que tiene entradas en paralelo en los nodos, pero esos nodos a su vez están interconectados. La ventaja es que todos en el mismo sentido, lo que forza a que de aquí hacia acá tengo que ir, pero aquí internamente pueden ellos tener diferentes alternativas para lo que viene a ser estos nodos intermedios. A su vez, estos tienen un recorrido y tenemos acá otro. Entonces, es otro tipo también de grafo. Tenemos aquí un árbol. Este ejemplo es una búsqueda en profundidad. Ahorita la vamos a ver a detalle. Pero lo que nos está permitiendo aquí identificar es que, a diferencia del grafo, el árbol va a tener siempre lo que es una raíz, un nodo raíz por donde inicia, va a tener sus respectivas ramas, va a tener descendientes que sigan caminos. Estos a su vez pueden tener también ramas internas y pueden tener también descendientes. Dependiendo del tipo de árbol, va a ser el tipo de recorrido. Lo vemos también que tiene pesos o costos entre ellos. Y esto va a estar dado por el tipo de problema que vamos a plantear. Aquí vemos ya y entramos a lo que son la búsqueda en profundidad. Ok, ¿qué es una búsqueda en profundidad? Es precisamente un recorrido en un árbol desplazando para agotar todos.
Recordando, hablábamos nosotros de un estado inicial. En este caso, nuestro estado inicial es el nodo A. Y un estado final o estado objetivo. En este caso va a ser F. Cuando tú vas a hacer un recorrido de un árbol, es muy importante decidir si lo vas a hacer de derecha a izquierda o viceversa, si lo vas a hacer de acuerdo a las manecillas del reloj o antihorario. Dependiendo cómo lo decidas, tú vas a hacer el recorrido, porque de ahí es de cómo vas a empezar a plantear después tus enunciados para plasmar esa solución. En este caso, nosotros decimos que es una búsqueda en profundidad, por lo tanto tenemos que llegar al último nodo, que es el nodo terminal, nodo hoja, y ver si hay otro, tenemos que hacer el regreso. Entonces, de A vamos a B, de B vamos a C, a D, perdón. D tenemos que hacer lo que se conoce como un backtracking y vemos que B tiene otra rama. Entonces, checamos la otra rama, la agotamos, no es F, hacemos un backtracking y hacemos otro backtracking para regresar a la raíz. En este momento podemos brincar a la otra rama de A a C y de C a F. Y ya llegamos a lo que era nuestro nodo objetivo. Pero la construcción del árbol es esta, ya que yo hice todo el recorrido. Si en vez de iniciar por A, B, D, hubiera iniciado yo por A, C, F, pues hubiera encontrado muy rápido el nodo objetivo. Y mi programación sería mucho más corta. La búsqueda en amplitud nos sirve cuando nosotros vamos a evaluar de manera muy rápida mucha información, porque a diferencia en profundidad, que tienes que recorrer todo y regresar hasta encontrar lo que necesitas, pero además si no tienes mucha información y tienes que ir construyendo el árbol con cada uno de los datos que te están dando, entonces puede salirte un árbol muy grande. En amplitud, lo que tú vas a hacer es recorrer como si fueran pisos. Entonces, aunque hayas diseñado un árbol muy rápido, puede ser muy rápida ese tipo de búsqueda. Se realiza de la siguiente manera. Primero, en nivel 0 es A, en nivel 1 está conformado por B y C, y en nivel 2 está conformado por D, E y F. Y entonces, se puede decir que en 3 pasos con 2 niveles, yo encontré la solución considerando que A era el inicial y que F era el objetivo o final. Aquí vemos uno mucho más complejo, pero si ustedes observan este árbol, si yo lo hiciera en profundidad, sería muy, pero muy tardado porque tendría que agotar todas las posibilidades de camino y conocer todas las posibilidades de camino para poder encontrar mi solución. Sin embargo, si yo lo hago en amplitud, es muy rápido porque hago el recorrido de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Entonces, prácticamente con 3 niveles, en 4 pasos, estoy recorriendo todo el árbol. La búsqueda por escalada, lo que me permite conocer es las diferentes rutas. Para saber, mencionábamos si yo voy a maximizar o minimizar una variable. Lo que se tiene que hacer a partir de esta es generar una tabla. ¿Qué quiere decir? Que en una tabla voy a poner todas las posibilidades. A con A. A con B. B con A, con B y con C. C con A, con B y con C. D con A, B, C y D. E con A, B, C, D y E. Teniendo en consideración que, obvio, si yo parto de A,
y voy a buscar a A, pues como estoy en la misma posición, prácticamente no estoy invirtiendo absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si yo de A voy a ir a B? A, pues ya tengo un costo de 23. Entonces lo tengo que anotar en la tabla. Pero si yo de A decido ir a C, tiene un costo de 18, lo anoto en la tabla. Si yo decido de A ir a D, tengo que pasar primero por B, que es 23, sumarle 14 para llegar a D. Y entonces aquí me da 37 y lo pongo en la tabla. De A E es 23 más 9, que me da 32 y lo pongo en la tabla. Y así con cada una de las opciones. De B a B, pues es lo mismo. B con B, estoy en la misma posición y no estoy invirtiendo absolutamente nada. Pero si yo quiero ir de B a C, pues tengo que sumar 23 más 18 y me da 41. Lo voy a hacer de B a D, 14, de B a E, 9, y lo tengo que realizar para cada uno de los valores. Así es como yo voy construyendo esta tabla, y ya que tengo la tabla, entonces puedo buscar que de A a D tengo 37, de B a D tengo 14, de D a D vale 0. Con esto yo necesito saber decir, ok, si mi estado inicial es A, mi estado objetivo es D, pues realmente de A a D, la ruta óptima es pasando solamente por B y con un costo de 37. Por lo tanto, la única válida es esta, porque aunque estos nodos me permiten llegar a D, no parten de A, que es mi estado inicial. Por lo tanto, aunque existan, no son solución. Se obtienen de la suma de los recorridos, Yael. Mira, observa. Te voy a señalar aquí. Yo voy a ir de A a E. La única forma de llegar de A a E es siguiendo la ruta de B y luego E. Si yo de A a B me cuesta 23, pero le sumo 9, me va a dar un 32. Y entonces, si yo reviso mi tabla de A a E y busco de A a E, ¿cómo llego? Aquí voy a observar, es que quedó muy abajo la imagen, que me da 32. Observa aquí de A a E, la suma es 32. Entonces, prácticamente esos números de la tabla se sacan de todas las posibilidades que tú vas a hacer. Por eso les decía, se acomoda A, B, C, D y E en la tabla de arriba hacia abajo. Pero a su vez es como una matriz. Lo vas a acomodar en horizontal de A, B, C, D y E. Entonces, lo que vas a hacer es marcar, si yo voy de A a A, pues de A a A me cuesta 0, claro, porque no invertí nada, no caminé nada, estoy en ese nodo. Por eso es que de B a B es 0, y por eso es que de C a C es 0, de D a D también es 0, y de E a E también es 0. Entonces, así los vas sacando con la suma de cada uno de ellos. Ahorita vamos a ver otra tabla de otro tipo de recorrido y va a ser muy similar. La búsqueda por máxima pendiente se parece a la búsqueda aproximada, pero ojo, aquí la diferencia es que todos los estados sucesores sí son evaluados. Solo si es nodo final se termina. Recordando que un nodo final, por ejemplo, es aquí, es D.
¿Por qué? Porque ya no tiene abajo más. E es su nodo final, C es su nodo final, ya no tiene hacia abajo absolutamente nada. Entonces, ¿cómo genero? Igual, pongo la tabla A, B, C, D, E. Lo mismo, tanto vertical como horizontal, A, B, C, D, E. Y comienzo otra vez de A, pues vale 0. Pero ir de A al nodo B, me están diciendo que cuesta 23. Recordando que estos números te los va a dar el problema, o sea, la solución del problema. Y ahorita vamos a ver un ejemplo más adelante que viene un ejercicio en una de las semanas. Y entonces aquí me dicen, ok, pues ir de A hacia B me cuesta 23. Pero ¿qué pasa si yo quiero ir de A a D? Ok, de A a D, la única forma de ir es la siguiente. Y esto indica que tienes que pasar por B. Vale 23 más 14. Aquí te da 37. Y entonces vemos que de A a D, aquí está D, aquí está A, vale 37. Y así exactamente lo haces con cada uno de los valores y vas construyendo la misma tabla. Primera mejora. Lo que hace es la búsqueda en profundidad, pero ahora expande hacia toda la rama su longitud para ir saltando y elegir la que es mejor. Aquí vemos estado inicial A, estado objetivo E, y lo mismo, primer acomodo de A a E, todos los nodos del árbol, vertical, lo hago también horizontal. Comienzo igual a vaciar mi tabla de A, 0, de A B, 23, a C, 18, a D la suma de 23 más 14, 37, a E sumo 23, porque la única forma de llegar a E es por B, 23 más 9, 32. Y una vez que ya tengo todos los caminos y me están diciendo estado inicial A, estado objetivo E, ok, de A a E es 32, lo que me va a costar realizar ese recorrido. Y yo podía llegar de B a E, de C a E, de D a E y de E a E. Pero en este caso, si el planteamiento del problema me dice que yo tengo que hacerlo desde la ruta inicial, entonces, aunque existan estas como posibilidades, la única viable es A. Pero si a mí me dan posibilidad de cambiar la ruta, entonces yo puedo decir, ok, si quiero la más que gaste menos, pues es 9. Y entonces voy a hacer a partir de B el traslado. Pero si lo que me están pidiendo es que inviertas más, entonces lo voy a hacer desde C porque es la más cara de todas. De todas las opciones, la más cara es la de C a E. Y entonces generaría yo esta solución. Depende mucho el problema y el tipo, una vez conociendo la tabla, lo que tengas que hacer. Si te piden, por ejemplo, invertir en un plazo con ciertas características y donde tengas menos gastos, sería aquí. Pero si te piden una inversión a largo plazo donde estés maximizando, sería esta. Sería a partir de C. La búsqueda exhaustiva. Y esta la vamos a realizar con un grafo y a través del famoso problema del agente viajero. Este tipo de planteamientos se hace para problemas cuando se están construyendo ciudades,
redes de carreteras, de caminos, opciones, y ver todas las rutas, todas las alternativas que se pueden tener. Entonces son muy, o sea, se emplean demasiado, son muy importantes en la vida útil, y para construirlos, prácticamente lo que tú vas a hacer es trazar en vez de las As, las As lo que van a representar son las ciudades, los estados, los municipios, o sea, las entidades que tú quieres comunicar. La posibilidad es de ruta, y estos números pueden ser el costo, o sea, uno puede representar el costo de ese camino, el número de horas de traslado, o sea, X valor dependiendo del problema real con el cual se está trabajando. Entonces tú lo representas y ya tienes este grafo. Este grafo estamos observando que tiene un nodo A, un nodo B, un nodo C, un nodo D, pero que tienen la posibilidad de estar conectados. ¿Qué otra gran ventaja tiene esta red de carreteras? Que la vemos es bidireccional, o sea, no está limitada que forzosamente la flecha es solamente aquí y no puedes regresar. Entonces tienes más posibilidades de caminos. Limitantes tendrías si en algunos nodos solamente hubiera un camino y tuvieras tú que regresar por otro. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, ok, una solución para recorrer todas estas ciudades con la misma red de carreteras es A, B, C y D. Y esa es la primera opción. Obviamente, consideras que de A a B vale 2, de B a C vale 8, de C a D vale 1, lo tienes, y de D a A vale 7. Y lo vas vaciando. Exactamente haces lo mismo con cada uno de las posibilidades de los caminos. Cuando tú terminas esa red de carretera, te das cuenta que hay dos caminos óptimos. Este con esta trayectoria, y a su vez con esta trayectoria. Ambos, si observas, cuestan exactamente lo mismo, y la gran ventaja es que si hay una diferencia grande contra las otras opciones. Entonces, de tu red de carreteras, tú estás dando dos posibilidades a los usuarios para poder conectar las diferentes ciudades, llevar pues prácticamente las personas que tengan que ir de un lugar a otro a trabajar, a las escuelas, dar los servicios, los abastos. Entonces, es muy bueno este proyecto como lo estás planteando, con este tipo de grafo y este tipo de solución. Entonces, aquí vemos pues uno de los grandes ejercicios que se emplean en la realidad para dar soluciones. ¿Qué llegó a pasar? Las ciudades antiguamente crecían en desorden, es lo que se conoce como ciudades no planeadas, y entonces empezaron a tener caminos, pero ya no fue suficiente cuando la población creció o se tenían que llevar los abastos. ¿Qué se ha empezado a hacer? Estudiar a las ciudades y ver precisamente cuáles son las redes más funcionales y ver cómo se cierran algunas cosas y se empiezan a implementar otras. En algunos otros lugares donde están empezando a crecer, entonces ya se trabaja en base a este tipo de proyectos. Por eso es que se dice que se está empleando mucho inteligencia artificial. Claro, porque ya se están usando los grafos, los árboles, para poder implementar la inteligencia artificial y tener soluciones más viables a problemas reales.